Cada día el Padre, el Hijo y el Espíritu está fluyendo. Miren que no dije están fluyendo, porque estos tres son uno. El Padre, Hijo, Espíritu está fluyendo. Día tras día Él está fluyendo. ¡Aleluya! Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Cada relato bíblico tiene un significado espiritual, y no debemos tratar de entenderlo simplemente según las letras impresas. Por ejemplo, el relato acerca del maná presentado en Éxodo 16 tiene ciertos aspectos espirituales, así como también el agua que brotó de la peña golpeada en Éxodo 17, versículo 6. Ciertamente, esta agua tiene mucho significado espiritual, y de eso se trata el mensaje de hoy. Pues bien, tenemos con nosotros en el programa de hoy a Ley Bustillo para darnos los comentarios del Estudio Vida de hoy. Bienvenido, Ley. Muchas gracias, Víctor. Es para mí un placer estar en el Estudio Vida de hoy. Ley, el hermano Lee nos dará una introducción para el Estudio Vida de hoy del capítulo 17 de Éxodo, que se titula El agua de vida en resurrección, y presentará un punto importante en cuanto a la interpretación de la Biblia. Así que empecemos con Witness Lee. One principle we have to pick up. Hay un principio que debemos conocer. That is, in the Bible, every record Y este es que en la Biblia, cada relato has tiene algún significado espiritual. Lo escrito en las letras impresas siempre se refiere a algo espiritual. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Éxodo está el maná. Como hemos visto, el maná en todo aspecto es un misterio. Aún hoy, ningún erudito bíblico puede decirnos lo que verdaderamente fue el maná. Fue algo misterioso porque cayó del cielo. Ahora, en el mismo principio, el agua que fluye de la peña golpeada también es un misterio, y por lo tanto debe tener un significado espiritual. Fácilmente podríamos pasar por alto los aspectos misteriosos del agua que brotó de la peña golpeada, debido a que la roca está en la tierra y el agua brotó de ella. Sin embargo, presentaré al menos 2 puntos para mostrar que esta agua que brotó de la peña debe haber sido algo misterioso. Primero, les hago una pregunta. ¿Esa agua fue algo físico o algo espiritual? Claro, no es fácil contestar esa pregunta. Si usted dice que es solamente física, porque salió literalmente de una peña, bueno, mire lo que dijo Pablo. Y lo dijo en 1 Corintios 10:4. Y dijo que todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Qué les parece? Sí, esa agua era espiritual, no era física. Además, salió de una peña espiritual. Hasta la peña era espiritual. Para mí, Pablo fue muy fuerte y fue valiente. Si no hubiese escrito así, los maestros bíblicos dirían que Pablo se equivocó en sus escritos cuando dijo que la roca espiritual, la bebida espiritual y la comida espiritual. Y la palabra espiritual describe estas 3 cosas: la comida, o sea, el maná, que es espiritual, el agua, que es espiritual, y la roca, que es espiritual. Ley, en esta primera porción del mensaje tenemos un ejemplo maravilloso.
en el cual el apóstol Pablo da una aplicación espiritual a los acontecimientos de Éxodo. Pablo conocía las verdades espirituales contenidas en Éxodo y las aplicó según la economía neotestamentaria de Dios, ¿verdad? Sí, Pablo aplicó este principio. Y por esta razón dijo en Colosenses capítulo 1, versos 25 y 26, que su ministerio completa la palabra de Dios. Pablo completó el misterio que había estado oculto desde los siglos. En particular, el misterio de Dios, el cual es Cristo, y el misterio de Cristo, el cual es la iglesia. Pablo abrió las Escrituras al exponer los cuadros del Antiguo Testamento y al aplicar la realidad espiritual a las experiencias de los creyentes neotestamentarios. Muy bien. Ahora regresemos a Witness Lee para ver cómo presenta el siguiente cuadro, el cual es muy especial. Adelante. We all could believe Todos debemos creer that manna was really mysterious. que el maná fue algo realmente misterioso. Anything spiritual is Todo lo que es espiritual es misterioso. Pablo dijo que el maná es espiritual, el agua es espiritual y que la roca también es espiritual. Debido a que todas estas cosas son espirituales, se consideran misteriosas. Algo misterioso es algo que no se puede explicar. Aunque lo podamos coger, disfrutar y poseer, no lo podemos explicar porque es misterioso. ¿Había usted pensado que la roca era espiritual? Pablo nos dijo que él recibió revelaciones acerca de todo, de las cosas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sin la interpretación de Pablo, nosotros nunca consideraríamos que el maná pudiese ser algo espiritual. La interpretación de Pablo es correcta. El maná era espiritual, el agua era espiritual y la roca también era espiritual. Esta agua es espiritual. Es muy misteriosa porque se refiere al agua de vida en resurrección. Y ya sabemos lo que significa la resurrección. Denota que algo ha muerto y que resucita. El agua que brotó de la peña era el agua que brotó de algo que había pasado por la muerte. ¿Por qué Dios hizo brotar agua de una roca? Dios es todopoderoso y no tenía que usar una roca. Él pudo simplemente abrir la tierra y hacer brotar agua viva. Pero, ¿por qué Dios usó una peña tan grande? Miren, por la Biblia nos damos cuenta de que la roca se refiere a la redención de Dios, a la encarnación de Cristo, a la humanidad de Cristo, y a su muerte y a su resurrección. Podemos saber esto porque la Biblia, en 1 Corintios 10:4, nos dice claramente que la roca era Cristo. Ahora bien, Cristo es Dios. Cristo es divino. Y esta persona divina se encarnó. O sea, que Él vivió entre los hombres por un periodo de tiempo. Y finalmente fue herido en la cruz. O sea, fue crucificado por la autoridad de la ley, representado por Moisés. Por consiguiente, aunque Éxodo 17:6 es un versículo breve, sin embargo, lo que implica es profundo. Debemos entender lo que es el agua. Después de la encarnación, el vivir humano y la muerte de Cristo, esta agua ahora fluye. Fluye en resurrección. La Biblia revela claramente que esta agua que fluye es algo en resurrección. Ahora permanece en resurrección. Hermanos, esto es muy importante. Escuchamos que el agua que brotó de la roca para saciar la sed de los israelitas no fue solamente agua física, sino también agua espiritual. Ley,
¿Nos podría usted decir cuál es el significado de que ahora el agua de vida fluye en resurrección? Me gustaría mencionar algo del programa anterior. Cristo es el Cordero Pascual, y su sangre nos redimió de nuestros pecados. Este es el aspecto jurídico de la salvación. Pero en el cuadro de la peña vemos el aspecto orgánico de la salvación. La sangre redentora fue derramada para obtener nuestra redención jurídica. Pero el agua que brotó de la peña, Cristo, fluye para efectuar nuestra salvación orgánica y nos suministra vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 34, también se confirma esto. Cuando el soldado abrió el costado de Cristo con una lanza, al instante salió sangre y agua. Aquí no solamente vemos la sangre redentora que nos quita nuestros pecados, sino también el agua que brotó de Cristo para impartirnos vida y el suministro de vida. Este es el punto importante. Todos los creyentes saben que Cristo es el Cordero de Dios que perdonó nuestros pecados y nos redimió. Pero también tenemos que saber que el agua que salió del costado de Cristo tiene como fin regenerarnos y suministrarnos vida. Aquí vemos los dos aspectos de la salvación que Dios efectúa. Hay un himno muy conocido que se llama Roca de la Eternidad. Menciona estos dos aspectos. El himno dice: Roca de la eternidad, que por mí hendida estás. Tu costado se rascó, sangre y agua allí fluyó, dando doble sanidad por las culpas y el pecar. El autor de este himno verdaderamente disfrutó la realidad de los dos aspectos de la salvación, el aspecto jurídico y el aspecto orgánico. Muchísimas gracias por este comentario. El hermano Lee hace referencia a otro pasaje de la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 11, cuando el Señor Jesús llega a Betania, a la casa de las hermanas de Lázaro, después de que Lázaro había muerto. Allí, el Señor Jesús les reveló algo muy profundo acerca de la resurrección. Así que continuemos con nuestro estudio vida de hoy. To know what is resurrection, Para entender la resurrección, we surely need the entire revelation of the Bible. ciertamente necesitamos la revelación de toda la Biblia. Actually, resurrection is the very focal De hecho, point. el enfoque de la Biblia es la resurrección. Pero, ¿qué es la resurrección? La resurrección es Dios. La resurrección es Dios, Dios mismo. Un día, el Señor Jesús le dijo a Marta y a María, en Juan 11:25, eran las dos hermanas: yo soy la resurrección. La resurrección es Dios. Para comprobar que Dios es la resurrección, ciertamente Dios tuvo que entrar a la muerte. Y para morir, tuvo que encarnarse. Él tenía que tener un cuerpo humano, con la vida y la naturaleza humanas. En otras palabras, Él debía encarnarse. Así que Dios mismo se encarnó. Pasó por el vivir humano, pasó por la muerte, de la cual salió, y entró en la resurrección. Todo lo que sale de la muerte es resurrección. Y esta resurrección es Dios mismo. Sí, el Dios que había pasado por la encarnación, el vivir humano y la muerte, ahora es la resurrección. ¿Qué ocurrió en la encarnación? Miren, la encarnación permitió que el Dios eterno entrara por la puerta de todas las cosas negativas,
Dios pasó por todo tipo de dificultades, toda clase de sufrimientos y finalmente entró a la muerte. Ahora, Él es la resurrección y esta resurrección es vida para nosotros. La vida divina que disfrutamos hoy es la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? Quiere decir que nuestro amado Señor Jesús pasó por muchas dificultades, muchas presiones del vivir humano, pero ninguna dificultad o ningún ambiente pudo vencerlo, ni tampoco detenerlo. Por el contrario, Él pasó por todas estas cosas y las subyugó. Él entró a la tumba, Él entró al Hades, Él entró a la muerte y las conquistó. Nada pudo detenerlo. Esta es la resurrección. Ahora, cuando decimos que el agua que fluyó de la peña herida es el agua de vida en resurrección, significa que el agua de vida está en resurrección. Cuando bebemos esta agua, puesto que está en resurrección, es victoriosa. Esta agua transciende todo. Esta agua está en resurrección. Cuando usted bebe esta agua, usted estará en resurrección. Se convertirá en una persona de resurrección. Aleluya. Qué preciosa estuvo esta porción, hermano Ley. Este hecho de que Cristo mismo es la resurrección tiene mucho significado para nosotros, ¿verdad? La resurrección es el Cristo que disfrutamos. Es Dios mismo y no algo aparte de Dios. De manera que el agua viva que bebemos hoy es el agua en resurrección. En otras palabras, la roca hendida, que es Cristo, tuvo que pasar por un proceso. Esa peña que fue golpeada es un cuadro del Cristo que fue herido en la cruz. Dios en Cristo se encarnó y vivió en la humanidad una vida llena de problemas, sufrimientos y pruebas. Sin embargo, como hombre, Él venció todas esas dificultades. Luego entró a la muerte y después salió en resurrección. Ahora, el agua de vida que brotó del costado de Cristo incluye todos los elementos de su encarnación y su vivir humano. Esta agua que recibimos hoy como el Espíritu es Cristo en resurrección. Cuando recibimos el agua de vida en resurrección, recibimos todos los elementos del proceso por el cual Cristo pasó. Por tanto, vencemos todas nuestras dificultades y sufrimientos cuando disfrutamos esta agua viva en resurrección. Y así llegamos a ser personas que viven en resurrección. No podemos más que decir amén a esta palabra. Bueno, en la siguiente parte escucharemos 3 porciones de la Escritura que mencionan esta agua viviente. Regresemos a Witness Lee. Here you have 3 pictures. Aquí tenemos 3 cuadros. One picture was a rock cleft, Un cuadro muestra la peña golpeada, flowing de donde out. brota el agua. El otro cuadro muestra el cuerpo de Jesús, de cuya herida fluyó sangre y agua. Y también tenemos un cuadro más, que está en Apocalipsis, y es Dios en el trono, del cual fluye el río de agua de vida. Y dice así: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este versículo revela que el río de agua de vida procede del trono de Dios. En estos cuadros, las aguas que fluyen son de 3 clases distintas, ¿o no? Una fluye de la peña, la segunda fluyó del cuerpo físico de Jesús, mientras que estaba colgado en la cruz, y la tercera fluye del trono de Dios. Díganme, ¿estas son 3 clases de aguas? ¿Sí o no? No, claro que no.
el agua de estos 3 cuadros se refiere a la misma agua. Nosotros estamos bebiendo, disfrutando de esta agua viva. Cuando más bebemos esta agua, en resurrección, más seremos rescatados de nuestra condición natural. Cuanto más bebamos, más rescatados seremos de todo tipo de dificultades. Cuanto más la bebemos, más salimos. Salimos de nuestra condición natural. Salimos del mundo, de todo tipo de dificultades y problemas. No salimos fuera, simplemente salimos. ¿Por qué? Porque el agua viva de hoy, o sea, el Espíritu, no solo está en resurrección, sino que Él mismo es la resurrección. Estamos disfrutando la resurrección. El agua de vida es el Dios triuno. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. El Padre es la fuente, el Hijo es el cauce y el Espíritu es la corriente. Déjenme darles un versículo para esto. 2 de Corintios 13:14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta es el agua de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero. Primero, el amor del Padre, luego la gracia del Hijo y después la comunión, o sea, el fluir del Espíritu sean con vosotros. Esta es el agua viva. En realidad, el agua de vida que bebemos es el Dios triuno que fluye. Our God is flowing. Nuestro Dios triuno está fluyendo. Every day the Father, the Son, the Spirit is flowing. Cada día, el Padre, el Hijo y el Espíritu está fluyendo. Miren que no dije están fluyendo, porque estos 3 son uno. El Padre, Hijo, Espíritu está fluyendo. Día tras día, Él está fluyendo. Hallelujah. ¡Aleluya! I can testify even today. Ooh. Puedo testificar aún hoy. I sure enjoy the good flowing of the triune God. Hoy disfruté este fluir del Dios triuno. I tell you some of the things I Les just digo, algunas cosas no podrán aguantar sin este fluir. ¿Tienen ustedes estas experiencias? Yo creo que sí las tienen, ¿verdad? Ustedes sí tienen estas experiencias. Escuchamos en el programa anterior que la mejor manera de entender el misterio del Dios triuno es mediante nuestra experiencia. El Dios triuno está fluyendo y ha estado fluyendo a fin de infundirnos con todas sus riquezas, para que Él llegue a ser uno con nosotros y así suministrarnos. Este fluir es la corriente del agua viva que está en resurrección. Así que podemos experimentar la resurrección hoy mismo. Estoy tan gozoso de que podemos disfrutar la vida de resurrección hoy. La resurrección no es solamente un evento del futuro, sino que es una realidad que se puede aplicar y que todos podemos experimentar hoy. Amén. Esta es la porción que Dios ha preparado para todos los creyentes hoy. Bien, muchísimas gracias, Ley, por habernos acompañado y darnos sus comentarios en este programa. Les agradezco a ustedes por haberme invitado. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo: yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola, pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia
cómo nosotros podemos cooperar con Dios, pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia. Las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.